Muy buenas tardes, los saludo Oscar Saravia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca en esta tarde y tiene como título Corrupción en las contrataciones con el Estado y viene a ser el tercer tema principal del programa de capacitación Contrataciones exitosas con el Estado 2023 con enfoque anticorrupción. Ya hemos desarrollado dos temas anteriores, cómo contratar con el Estado de manera exitosa, en resumen, y la semana pasada dictamos responsabilidad en las contrataciones con el Estado. Y el programa no tiene como título contrataciones exitosas con el Estado. Entonces, un proveedor del Estado que pretende ser exitoso, ¿no? O que podemos denominar que es exitoso, ¿no? Es aquel que tiene una visión clara de lo que quiere hacer con su empresa, actúa en todo momento con responsabilidad, con integridad, con honestidad, con solidaridad y con patriotismo. Entonces, un proveedor tiene que estar involucrado con estos principios, ¿no? Para que podamos decir que es un proveedor exitoso, ¿no? Porque pues vemos que hay empresas que se constituyen especialmente para determinados momentos, ¿no? Cuando alguna autoridad de repente está toma los mandos, ¿no? Comienza su gestión y luego esas empresas, algunas empresas desaparecen, ¿no? O sea, son empresas que lamentablemente no tienen esta visión de futuro, no actúan con responsabilidad, con integridad, con honestidad, con solidaridad y mucho menos con patriotismo. Si amamos a nuestro país, debemos pues de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Y yo creo que ninguno de las personas que nos están siguiendo el día de hoy, ninguno de los empresarios o proveedores del Estado, quisiera ver pues que el nombre de sus empresas se vea en la situación que estamos mostrando en pantalla, ¿no? Que son noticias de hace ya algunos años y que siguen saliendo todavía varias noticias similares, ¿no? La caída de Obrainsa, Odebrecht, que se declaró en bancarrota, tuvo que cambiar su nombre. La República informó también en el año 2019 que más de 1.400 empresarios están siendo investigados por corrupción en el país, ¿no? O sea, yo creo que ninguno de nosotros o los que tenemos esta visión de futuro, que actuamos con responsabilidad, no quisiéramos pues que el nombre de nuestras empresas esté en algún medio periodístico involucrado en una situación de corrupción. Y actualmente, no hace mucho, hay otras noticias que nos hablan de este tema de la corrupción. Hace poco nomás, hace unos días, el Contralor General de la República informó que el Perú perdió en el año 2022 25.000 millones de soles por corrupción. O sea, imagínense la cantidad de plata que se ha perdido solamente el año pasado y todo lo que se pudo haber hecho con este dinero, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas convulsiones en el país? Porque hay gente que está descontenta con el actuar del gobierno, pero no solamente del gobierno nacional, sino también de los gobiernos subnacionales. Entonces, fíjense la cantidad de plata que se está perdiendo con lo que se pudo haber mejorado la situación de muchas personas que ahorita están reclamando y convulsionando al país. Por eso nosotros insistimos que la corrupción es el principal problema de nuestro país y queremos contribuir a luchar contra la corrupción, sobre todo en las contrataciones públicas, con estas capacitaciones, ¿no? Felicitando a todos los que nos están siguiendo el día de hoy y esperando que se comprometan a seguir los demás temas y también a compartir esta información y las invitaciones con más personas, porque mientras más personas conozcamos de estos procesos de contratación pública, yo tengo la seguridad que la corrupción no va a acabar nunca, pero por lo menos va a disminuir, porque los funcionarios corruptos, ¿no?, tienen esas premisas, ¿no? No creo que apele, ¿por qué? Porque a veces el empresario no sabe cómo apelar, ¿no? O lo descalifican por lo que sea, o no admite las ofertas pues sin ninguna justificación válida y el proveedor, como no conoce sus derechos, no sabe si ha sido bien o mal descalificado, entonces no reclama. Y estos malos funcionarios siguen abusando, ¿no? La Contraloría también informó hace poco nomás que más de 8.700 funcionarios tienen responsabilidad en hechos irregulares en el 2022 y una
muy mala noticia para nuestro país, ¿no? Que la República también señaló que nuestro país lidera el ranking de la corrupción en América Latina. Qué vergüenza que salgan este tipo de noticias, ¿no? Entonces, yo los animo, los felicito a los que nos están siguiendo el día de hoy y los animo, por favor, a que sigamos estas capacitaciones, que compartamos estas capacitaciones, que más personas participen, porque va a ser la única manera de que estos titulares que estamos viendo el día de hoy cambien sustancialmente. La lucha contra la corrupción no solamente es tarea de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Policía, del OCE, no. La lucha contra la corrupción es tarea de todos. Todos tenemos que estar involucrados para tratar de eliminar la corrupción de nuestro país, ¿no? Y de esa manera nuestro país va a desarrollarse, los aseguro. El Grupo de Trabajo contra la Corrupción en el año 2019 también nos daba ciertas cifras, ¿no? Dice que el 4% de nuestro Producto Interno se pierde en corrupción. En este año, más de casi 40,000 funcionarios estaban siendo investigados y procesados por corrupción. Más de 200 casos de corrupción se investigan en el Congreso en los últimos 40 años. Y señalaba también que, esto fue en el año 2019, que la corrupción se ha convertido en el principal problema que enfrenta nuestro país. Hasta hace poco que estuvimos con la pandemia fue el principal problema que estaba afectando a nuestro país, pero ahora que hemos superado la pandemia, la corrupción vuelve a ser la principal preocupación en nuestro país, ¿no? Y hay otras noticias también relacionadas con esto, ¿no? Que las contrataciones del Estado son 25% más caras por la corrupción. La Fiscalía en el año 2019, por producto del COVID, señaló que casi 700% aumentó las denuncias por corrupción. El 40% de las contrataciones con el Estado federal tienen riesgo de corrupción. Yo diría que se quedaron cortos. En mi opinión, casi el 90% de las contrataciones públicas tienen riesgo de corrupción. Y esto, el decreto de urgencia 070 propicia la corrupción. Eso fue una nota que sacamos nosotros por algunos análisis que hicimos de los resultados o de cómo se estaba haciendo el mal uso de este decreto de urgencia, que más adelante vamos a dar cuenta de ello. Entonces, este es el escenario, ¿no? El escenario, y yo creo que todos ustedes lo conocen. Y muchas de las personas con que yo converso, que nos llaman, que nos piden asesoría, ¿no? O que invitamos a participar, nos dicen eso, ¿no? Yo no quiero vender al Estado porque hay mucha corrupción y no queremos tapar el sol con un dedo. Es verdad, existe corrupción en las contrataciones con el Estado y es muy, muy alta y está en casi todos los sectores, ¿no? Pero hay formas de poder no incurrir en estas actuaciones para contratar con el Estado de manera exitosa, y también tenemos la responsabilidad nosotros de identificar estos hechos y de denunciarlos. Si no, esto sencillamente va a continuar, ¿no? Este es el escenario, ya lo hemos dicho, el 30 de enero, hace poco, el Contralor señaló que 25,000 millones de soles se perdieron por corrupción o inconducta funcional. Dice que de 13 soles de cada 100 que se gastan en el país se lo roban, hay ineficiencia, despilfarro. O sea que estamos hablando de que casi un 13%, ¿no? Se pierde en las contrataciones públicas. Y si el presupuesto de compras públicas anualmente casi 50,000 millones de soles, y a veces es mucho más, estaríamos hablando que solamente en las contrataciones públicas se pierden 6,500 millones de soles cada año. Yo pienso que con esa cifra nos quedamos cortos. Ahora, cuando vamos a hablar de corrupción el día de hoy, ¿no? Quiero que centremos un poco el término, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española define como corrupción la acción y efecto de corromper o corromperse. Y corromper, ¿no? Es alterar, trastocar, echar a perder o sobornar. O sea que no solamente sobornar, sino son más cosas, ¿no? Alterar, trastocar. Y nosotros, para fines de este evento, no queremos señalar que vamos a entender como corrupción no necesariamente lo que es un delito. O sea, muchas veces asociamos corrupción, delito. No. Hay acciones que sin ser delito
¿no? Son actos de corrupción, como ejemplo, hacer algo que está prohibido. No hacer, yo tengo algo que hacer, pero no lo hago. O hacerlo mal, yo tengo que hacer las cosas de manera correcta, con eficiencia, ¿no? Maximizando el uso de los recursos del Estado y lo hago mal. Hacer menos de lo que debo de hacer o hacerlo tarde. Entonces, cuando enfocamos el término de corrupción en este evento del día de hoy, ¿no? Estamos hablando de estos escenarios, ¿no? No necesariamente de lo que esté relacionado con delito. Evidentemente, lo que es delito es mucho peor, ¿no? Y si vamos a hablar de delitos de corrupción, ¿no? Nuestro Código Penal reconoce lo siguiente: peculado doloso o culposo y de uso, colusión simple y agravada, malversación de fondos, cohecho activo, concusión, cohecho pasivo, negociación incompatible, tráfico de influencias, cobro indebido, enriquecimiento ilícito, patrocinio ilegal, abuso de autoridad, nombramiento, etc. Esos son los delitos de corrupción que están establecidos en nuestro Código Penal, ¿no? Y los delitos en que podría incurrir un proveedor del Estado, lo señalamos la semana pasada cuando hablamos en el tema responsabilidad en las contrataciones con el Estado, ¿no? Hablamos que puede ser colusión, que es un acuerdo clandestino entre dos o más personas para perjudicar a un tercero, puede ser simple o puede ser agravada, ¿no? Y la agravada se sanciona con cárcel de 6 a 15 años. Cohecho, ¿no? Conocido también como el soborno, su característica común es la bilateralidad, o sea que hay dos agentes que intervienen, ¿no? El que da y el que recibe. Negociación incompatible, que ya es un delito de funcionario público cuando se interesa de manera indebida, ¿no? Para favorecerse él o a un tercero. Delito contra la función jurisdiccional, cuando presentamos información inexacta o que no es concordante con la realidad en un procedimiento administrativo. Y el delito contra la fe pública, cuando presentamos un documento falso, ¿no? O sea, la diferencia, el inexacto, delito contra la función jurisdiccional, y falso, delito contra la fe pública, ¿no? El delito contra la fe pública se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años. Entonces, esos son los delitos en que podría incurrir un proveedor del Estado. Pero no solamente eso, ¿no? Si bien es cierto, a una persona que está cometiendo el delito, a quien se identifica y se señala como que es la que ha cometido el delito, se le sanciona con pena privativa de la libertad, ¿no? En la actualidad, desde el año 2016, la persona jurídica, o sea, la empresa en sí, ¿no? Si bien es cierto, no se puede agarrar a la empresa y meterla a la cárcel, ¿no? Ya también puede ser sancionada desde el año 2016 por el decreto 1352, ¿no? Por ejemplo, con la clausura del local, disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, etcétera, suspensión de las actividades, prohibición de la sociedad, ¿no? De ejercer las actividades que se haya cometido, favorecido, encubierto el delito, o una multa no menor de 5 ni mayor de 500 unidades impositivas tributarias. Entonces, se ha identificado a la persona natural que cometió el delito, la cual puede ir presa, pero la persona jurídica, la empresa, ¿no? También puede ser sancionada con alguna de estas situaciones que hemos señalado. Ahora, ¿cuáles son las premisas que planteamos nosotros? O sea, no es que esto esté escrito, que sea general, que lo hayamos sacado de algún texto o que alguien lo haya señalado, sino que son las premisas que nosotros tenemos respecto a la corrupción en las contrataciones públicas. ¿Por qué se origina esto? ¿Por qué sucede eso? Podemos señalar básicamente tres. Primero, encontramos que existe una legislación que es profusa, o sea, que es abundante, que es dispersa, que está en diferentes lugares, ¿no? y diferentes formas, ¿no? Y que es confusa. Luego señalamos que los actos de corrupción se pueden presentar en cualquier fase del proceso de contratación pública, ¿no? Sí sabemos que la contratación pública se desarrolla en 3 fases: actuaciones preparatorias y planificación, selección
y ejecución del contrato, los actos de corrupción se pueden presentar en cualquiera de estas fases, en cualquier etapa del procedimiento de contratación pública. Y que además en estos actos de corrupción participan diversos agentes internos y externos, ¿no? O sea, no solamente entre la entidad pública y el que está contratando o los postores, sino también agentes externos, ¿no? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos para que podamos entender las premisas que estamos planteando respecto a la corrupción en las contrataciones públicas. Le decíamos en el primer seminario, ¿no? Que existe un marco normativo que regula las contrataciones públicas y este marco normativo general es la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con la Ley 30225. Pero esta Ley 30225 ya fue modificada con la Ley 30353, con el Decreto Legislativo 1341, con la Ley 3068, o sea, ya ha tenido varias modificaciones. Y esta ley, aparte, para que pueda ser efectivizada, ¿no? Y complementada de manera adecuada, tiene un reglamento aprobado con el Decreto Supremo 344-2018, el cual también ya a la fecha, desde el año 2018, tiene varias modificaciones. En el 2019 con el 377, en el 2020 con el 168, con el 250, en el 2021 con el 162, en el 2022 con el 22, con el 234 y recientemente con el 308 también en el 2020. O sea, esta ley ya tiene varias modificaciones. Pero además les habíamos señalado que es la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Faculta al organismo supervisor de las contrataciones del Estado a emitir y aprobar directivas y documentos estándar. Entonces tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos directivas y tenemos documentos estándar. Pero además, el OCE, también por las facultades que tienen en virtud a la ley de su creación y las demás leyes que han ido saliendo, nos señala que puede emitir opiniones, pronunciamientos, dictámenes, y el tribunal, aparte de contratación del Estado, emite resoluciones. Entonces, todos estos documentos que estamos viendo acá, directivas, documentos estándar, opiniones, pronunciamientos, resoluciones, ¿no? Tienen como finalidad, ¿no? Interpretar, ¿no? O establecer situaciones específicas de aplicación de esta ley y este reglamento. Entonces tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos directivas, que son más de 50 me parece a la fecha, tenemos documentos estándar, opiniones, pronunciamientos, resoluciones del tribunal, instructivos, etcétera, etcétera. Y ahora también la Dirección General de Abastecimiento que también está emitiendo lineamientos y algunas directivas. Entonces, estamos viendo pues que existe un marco normativo, como habíamos señalado, bastante profuso. Pero además, si bien es cierto, este es el marco general de la contratación pública, existen normas especiales, ¿no? Que permiten que algunas entidades contraten por situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, la ley de reconstrucción con cambios, cuando hubieron los Juegos Panamericanos también, las concesiones, asociaciones públicas privadas, obras por impuestos, Petroperú, que tiene su propio reglamento de adquisiciones y contrataciones, las cajas municipales también tienen su propio reglamento de contrataciones y adquisiciones, la ley del vaso de leche, del programa de complementación alimentaria, Cualiwarma, ¿no? Y ahora también hay núcleos ejecutores, los PEC también, los procesos especiales de contratación. Entonces, aparte de este marco general, existen marcos ya específicos para situaciones particulares y que se encuentran en diferentes lugares, ¿no? RCC, Juegos Panamericanos, concesiones. Entonces tenemos una ley que es profusa, ¿no? Y que a su vez es dispersa, está en diferentes lugares, ¿no? Y también se dictan normas temporales, ¿eh? Las normas de COVID que se dictaron de manera temporal. Pero habíamos dicho también que es confusa. ¿Y por qué es confusa? ¿No? Porque requiere de interpretaciones, pues requiere de directivas, requiere de opiniones, requiere de pronunciamientos, requiere de dictámenes, requiere de resoluciones que van interpretando la ley porque es confusa, ¿no? O sea, yo puedo tener un criterio para interpretar la norma, pero hay otras personas que tienen otro criterio. Entonces se hace necesario que un ente rector, en este caso el OCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado, emitan documentos a través de los cuales hagan precisiones a la normativa de cuál es la interpretación correcta, ¿no? Cómo debe aplicarse de manera correcta esta ley y este reglamento, ¿no? Entonces tenemos pues efectivamente que tenemos una ley que es profusa, amplia,
que es dispersa, se encuentra en distintos lugares, ¿no? Y que es confusa porque requiere ciertas precisiones. Y se ocurre pues lo que conocemos como el refrán que dice a río revuelto ganancia de pescadores, porque evidentemente nadie va a conocer todo esto de manera pues precisa y correcta. Entonces hay alguna persona que conoce un poco más de lo que conozco yo y esa persona se puede, ¿no?, aprovechar, ¿no? Y aprovechar de esta situación, de esta normativa que es confusa, que es dispersa, que es confusa, ¿no? Y también tenemos otro refrán: echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque se está buscando siempre, oye, la ley dice esto, pero por acá le encuentro una salida, ¿no? Porque acá esto se puede interpretar de esta manera y estamos viendo la forma como sacarle la vuelta a la ley. Luego, señalábamos que la corrupción se puede presentar en cualquier fase de la contratación pública, ¿no? Y habíamos hablado que la primera fase de la contratación pública es la de planificación y las actuaciones preparatorias. Acá tenemos la determinación de la necesidad, la elaboración de las especificaciones técnicas, los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos, ¿no? La designación del comité de selección. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Al elaborar las especificaciones técnicas, ¿no?, se está tratando pues de ponerle los famosos candados, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado la palabra candado. ¿Qué candado le vamos a poner a las especificaciones técnicas o a los términos de referencia para que solamente ingrese esta marca o solamente ingrese este proveedor, ¿no? Y está tratando de ajustarse las características de aquellos que se va a contratar para disminuir la competencia y que solamente pues ingrese las empresas que uno está deseando. No hay intereses de por medio, ya sean políticos, económicos, que desde acá nace ya todo. Acá está la madre del cordero, ¿no? Con esta forma que tiene el Estado, ¿no?, de ir estableciendo las características de aquello que se va a contratar, ¿no? Y va a tratar de direccionarse la contratación a un determinado proveedor. En la fase de selección, ¿no?, una vez ya que se ha aprobado el expediente técnico, el expediente de contratación y se hace la convocatoria, se está elaborando las bases, ¿no? En las bases también, ¿no? En las bases se establecen criterios para direccionar, ¿no? Por ejemplo, pues la formación de consorcios o con los factores de evaluación, ¿no? Que también lamentablemente la normativa lo permite, con los famosos ISOs, por ejemplo, las famosas certificaciones. Claro, ¿no? Yo sé quiénes tienen, o sea, conozco el mercado y sé que hay 5 proveedores que pueden atender lo que yo necesito, pero sé que solamente 1 o 2 de ellos tienen ciertos ISOs. Entonces solicito esos ISOs y le doy un puntaje a esos ISOs. Evidentemente estoy favoreciendo a determinados postores. Si bien es cierto, la normativa lo permite, ¿no? Pero cuando ya se toma como una especie de direccionamiento para favorecer con cierto interés, ¿no?, interés particular, no interés de la institución o del Estado, sino interés en particular, ya se convierte pues en algo que no es correcto, porque puede hacer que sí, que efectivamente yo le dé más puntaje a una certificación, a un ISO, con la intención pues de obtener una buena oferta, ¿no?, la oferta más conveniente a mí, ¿no?, de una empresa que me garantice. Pero hay también personas pues que toman estas decisiones sin un fundamento válido, ¿no? Se establece también una sobrevaloración, colusiones, acuerdos, ¿no? Acá también cuando se hacen los estudios de mercado, ¿no? Se solicita al proveedor con el que se quiere trabajar, se le dice, ya, consíguete tú las cotizaciones, ¿no? La forma, ustedes lo saben, no van a decir que no, ¿no? Cuando se va a determinar el estudio de mercado para establecer el precio de lo que se va a contratar y afinar las características de lo que se va a contratar, ¿no?, al mismo proveedor se le dice, ya, oye, consíguete tú las cotizaciones, ¿no? Y eso ya es conocido, ¿no? Y desde acá pues ya estamos direccionando el proceso y estamos hablando pues de situaciones no solamente de colusión, sino contra situaciones que afectan la libertad de competencia, que el Indecopi también ya los tiene identificados, cómo se maneja esto, y también el Indecopi interviene con sanciones muy altas, como hemos hablado la semana pasada, ¿no?
Y en esta fase, entonces, luego de la fase de selección, tenemos la fase de ejecución del contrato, ¿no? En esta fase de ejecución del contrato también, no vamos a decir que no, también se presentan situaciones, ¿no? Que pueden determinar actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, en el programa del vaso de leche y el PCA, programa de complementación alimentaria, hay muchas situaciones irregulares que yo las he vivido cuando he asesorado entidades públicas hasta el año 2018, ¿no? Por eso ya decidí desde el año 2018 no asesorar entidades públicas, porque lamentablemente los funcionarios y las autoridades, alcaldes inclusive, no quieren cambiar, ¿no? He visto pues como, por ejemplo, ahora no, la norma no lo permite, pero antes, por ejemplo, se pedía carta del fabricante, ¿no? Que en la oferta el postor adjudique una carta del fabricante y el fabricante solamente le daba pues carta a uno, dos o tres, ¿no? Y el fabricante le daba cartas pues por zonas. Oye, ya los únicos que pueden vender acá en el norte son estos, los únicos que pueden vender en el sur son estos, en el centro estos, ¿no? Entonces ya dependía del fabricante, ¿no? Quién iba a ganar el proceso de selección. Entonces no había competencia, pues, ¿no? Entonces eso me parece que ya nos está pidiendo esas cartas fabricantes, el OCE lo ha prohibido, ¿no? Había mucho esto en el PBL, en el PCA. Las subastas inversas también, no sé si ustedes se acuerdan que antes eran presenciales, ¿no? Y en las subastas inversas presenciales sucedía lo siguiente, ¿no? Habían varios proveedores antes de iniciarse la subasta inversa presencial, ¿no? Y antes de ingresar a la sala, afuera ya se estaban poniendo de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, habían 10 proveedores, cada uno con su sobre, ¿no? Y afuera, el proveedor que tenía el contacto con la entidad pública, ¿no? Iba repartiendo plata. Ya, oye, no te presentes, toma, acá está, no te presentes, toma. Y de los 10 solamente quedaban 2 o 3. Los demás que habían venido con su sobre, que de repente hasta tenía periódico dentro del sobre y no había ni siquiera una oferta, no se iban, ya se iban con un dinero que les habían repartido, ¿no? Para no presentar las ofertas, ¿no? Eso es en la fase de selección. En la fase de ejecución del contrato, ¿no? Con retrasos en las entregas, aprobación de adicionales, ¿no? Por ejemplo, se presenta un proveedor y para ganar se presenta con el precio más bajo, pero ya tiene un acuerdo con la entidad pública, ya no importa, no te preocupes, anda con el precio más bajo, pero yo luego te voy a dar un adicional, y con ese adicional compensas la diferencia, ¿no? Ampliaciones de plazos que se niegan o que se aprueban indebidamente, penalidades también, o también lo que suele ocurrir en muchos casos es que se hace un acuerdo de las entregas, ¿no? Por ejemplo, hay un contrato para entregar 100,000 unidades de, no sé, pues de polos, por decir, ¿no? Ya mira, solamente me traes 50,000 o 60,000 y yo te firmo la guía por los 100,000. Pero la diferencia que tú vas a cobrar, vamos a medias, ¿no? Eso también se conoce que se maneja de muchas maneras, ¿no? O también como se estuvo denunciando en un tiempo respecto a las contrataciones de los servicios de limpieza pública, ¿no? ¿Quién controla qué cantidad realmente se está recogiendo, ¿no? De residuos por los que se paga? Porque ahí se paga por tonelada métrica que se está recogiendo de las calles y llevando a los rellenos sanitarios. Entonces, ahí era fácil pues decir, oye, este mes he recogido 50 toneladas, pero en la realidad se habían recogido solamente 30 o 40, ¿no? Entonces eso también suele suceder en la ejecución del contrato. O los malos funcionarios que retrasan los pagos o retrasan la conformidad, ¿no? Y si el proveedor o el contratista quiere cobrar, ¿no? Tiene que, pues, dar un dinero para que le agilicen sus pagos, lo cual evidentemente también es algo totalmente incorrecto. Y ahora la normativa señala de que existe responsabilidad cuando estas conformidades o pagos salen, no se emiten dentro de los plazos establecidos en la normativa, ¿no? Este solamente es un ejemplo del año 2010 de la Municipalidad Provincial de Huari, ¿no? Fíjese en estos procesos de acá,
no se admite, no se admite, no se admite, no se admite, admiten solamente uno. Esto es lo que suele ocurrir, ¿no? O sea, buscan la sin razón los comités de selección o los órganos encargados de las contrataciones para no admitir las ofertas, ¿no? Y acá en otro caso, en Pacarán, y esto me parece inclusive que fue con el decreto supremo 070, decreto de urgencia 070, que indicaba que no se podía apelar, ¿no? Entonces las entidades comenzaron a descalificar a todo el mundo porque no se podía apelar, pues había restricción para apelar para que los procesos no se dilaten, ¿no? Y acá, miren, había cuántos postores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 postores. Y solo admiten a uno. A todos los demás no admitidos. Y como no se podía apelar, eso queda ahí. O en este otro caso, ¿no? 3 admitidos y 6 no admitidos. Y repito, esas no admisiones muchas veces eran sin ningún sustento, ¿no? Y acá un resumen con el decreto de urgencia 020. 52 participantes en este proceso, hubieron 28 postores, 27 no admitidos, se ganó al 100%, el que ganó al 100%. 53 participantes, 27 postores, 26 no admitidos, ganaron al 100%. 51 participantes, 25 postores, 24 no admitidos. ¿Se dan cuenta? O sea, descalifican a todos y solamente queda uno y ese gana al 100%. ¿Y por qué? Porque no se podía apelar, ¿no? Cuando está en vigencia este decreto, no se podía apelar. En Chincheros, igual. 97 participantes, 39 postores, 37. Acá al menos pasaron 2, ¿no? Y ganaron al 80%, ya disimularon un poquito. 40, 38, igual. 57, 57, igual, 80, ¿no? O sea, y eso lo vemos día a día. Ahí me llaman muchas personas que quieren impugnar, ¿no? Y vemos situaciones como esta, ¿no? Y a veces yo tengo que decirle, oye, tú quieres impugnar, pero a ti te han descalificado de manera indebida, pero hay 10 postores más que han sido descalificados por lo mismo. Entonces, si tú impugnas, lo más probable es que el tribunal declare la nulidad de toda esa evaluación, descalificación, y que se ordene que se haga todo de nuevo, ¿no? Y podría ser que tú no ganes, ¿no? Porque van a entrar nuevamente los demás postores, ¿no? Avances, ¿cómo hemos avanzado? Porque evidentemente esto antes era peor, antes cuando no había SEACE, antes no teníamos bases estándar, ¿no? No habían procesos especiales como subasta inversa electrónica, antes era presencial, los acuerdos marcos, las compras corporativas, las contrataciones por encargo, ¿no? Estos son los avances. Antes era mucho peor, ¿no? Yo tengo en esto 24 años asesorando, 24 años asesorando, pero antes como proveedor, ¿no? Yo he sido proveedor del Estado, por eso que conozco todo esto. Y antes de ser proveedor del Estado he sido funcionario público. Y justamente trabajaba en una entidad pública donde nos encargábamos pues de revisar todo el proceso de contratación pública para asesorar municipios. Yo trabajé en el Instituto Nacional de Fomento Municipal y me encargué justamente de hacer un análisis de toda la legislación estaba en esa época, ¿no? Para los municipios, cómo tenía que contratar los municipios. Entonces conozco todo esto bastante bien. Y antes, ¿no? Las publicaciones de las contrataciones se hacían en los diarios, ¿no? Las mayores, las que eran públicas, y las que eran menores se hacían en cada vitrina de la entidad pública. El registro de participantes tenía que hacerse de manera presencial, ¿no? Entonces había que ir a registrarse a cada entidad pública y muchas veces uno iba a registrarse y en la entidad pública lo paseaban a uno, no está la persona que tiene que registrarte, no regresa más tarde y uno no podía registrarse, ¿no? Antes esto era mucho peor, antes descalificaban las ofertas por lo que sea. Oye, está mal escrito, hay una coma que está mal numerado y descalificado. Antes eso sucedía mucho antes. Todo eso, felizmente, ha ido mejorando, ¿no? Ya tenemos normas que han ido mejorando esto. Tenemos el SEACE, ¿no? Casi todo lo que es el proceso de selección se desarrolla a través del SEACE,
¿no? Desde la información de lo que se va a contratar, desde el registro de participantes, ¿no? La formulación de consultas, la solución de consultas, la integración, la presentación de ofertas, la notificación de la buena pro, ¿no? Todo eso ya se hace a través de esta plataforma que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, lo cual permite pues de que haya menos participación de personas, ¿no? Y evidentemente eso elimina un poco las posibilidades de corrupción, ¿no? Evidentemente el SEACE ha tenido también algunos fallos por ahí, ¿no? Como por ejemplo cuando hablamos del Club del Tarot, ¿no? O también con el SEACE tuvo hace algunos años una caída y se perdió la información del SEACE, ¿no? Siempre va a suceder este tipo de cosas, ¿no? Pero esto ya con esta plataforma es un gran avance, ¿no? Que nos permite pues que sean estas compras un poco más transparentes, ¿no? Más ágiles, menos uso de papel, de ahorro de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos documentos estándar. Anteriormente, cada entidad pública elaboraba sus bases como quería, ¿no? No había unas bases estándar como tenemos ahora y, por ejemplo, CEDAPAL tenía sus modelos de bases y las ponía en determinado orden, ¿no? SUNAT en otro orden, cada municipio en otro orden. Entonces, cuando uno quería analizar unas bases, no tenía que leer todas las bases obligatoriamente, ¿no? Porque todas podían ser diferentes y ponían las cosas en lugares diferentes, con criterios diferentes, pero ya estamos trabajando con bases estándar hace muchos años, entonces eso facilita el análisis de un proveedor, ¿no? Tenemos un seminario que se llama, que estamos adelante, y se llama Cómo analizar las bases de un procedimiento de selección. Entonces vamos a ver allí que ya con estas bases estándar, el análisis de estas bases se nos facilita, porque hay una sección general que no va a cambiar en tanto no se aprueben unas nuevas bases estándar. Tenemos una sección específica que tiene sus capítulos que siempre están en el mismo orden, que tiene sus numerales que también están en un mismo orden, que tienen advertencias, que tienen notas importantes. Entonces, todo eso, ¿no? Nos ayuda y que le indican a la entidad pública, oye, esto lo puedes cambiar, esto no lo puedes cambiar, esto puedes hacer, no puedes, y esto debes hacer. Entonces está muy clara esas bases, ¿no? Y limitan pues la discrecionalidad de las entidades como era antes, que cada entidad pública elaboraba sus bases según su propio criterio, ¿no? Y era muy complicado esto. Y les decía también que tenemos procesos especiales como la subasta inversa electrónica, los acuerdos marcos, ¿no? Salió una noticia, me parece que fue el día de ayer, señalando que Perú Compras ha sido señalada como la institución, ¿no? que está promoviendo más las acciones anticorrupción, ¿no? en el Estado, por la forma como se está moviendo, porque está usando mucho los medios tecnológicos, ¿no? El blockchain, ¿no? La big data, ¿no? Los datos abiertos. Entonces, todo eso, si se implementara también en otras entidades públicas, facilitaría mucho el control de estas contrataciones públicas, las compras corporativas, las contrataciones por encargo. El OCE también estoy viendo que casi todos los días está saliendo notas del OCE que está firmando convenios con distintas entidades, ¿no? Para facilitar y hacer un seguimiento también de sus contrataciones, ¿no? Con la Fiscalía también ha firmado un convenio, ¿no? Me parece que están tratando pues de lavar un poco la cara, ¿no? Y efectivamente comprometerse un poco más, porque nosotros hemos criticado mucho al OCE, porque el OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, pero si el OCE realmente estuviera supervisando, porque se llama organismo supervisor, si estuviera supervisando, no tendríamos tanta corrupción, pues. Entonces ahí algo no está funcionando bien, ¿no? El OCE en un tiempo parece que se convirtió más en una mesa de partes, ¿no? Que en una especie de vitrina para difundir algunas cosas, pero no se estaba haciendo un buen trabajo de supervisión. Esperemos que eso cambie. La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción también ha señalado pues que la defraudación del Estado en la etapa de ejecución contractual no se materializa en financiamiento o liquidez ilegal a favor del contratista mediante adelantos o pagos indebidos, a pesar que la prestación no se ha ejecutado o culminado, se libera al contratista de la parte más compleja de la obra,
¿no? A través de reducciones, claro, o sea, si yo saco una obra y tengo un expediente técnico y veo que hay una parte muy compleja, digo, uy, no me presento, ¿no? Pero si un proveedor tiene el contacto con la entidad pública y dice, no, preséntate nomás, porque una vez que tú ganes, esa parte la vamos a reducir. Entonces, reducen esa parte compleja y evidentemente, pues el que ganó ya tenía el acuerdo de que iba a ganar, ¿no? Pero esa parte se iba a reducir, ¿no? Y los demás, pues que no tenían el contacto y no sabían que iba a haber esa reducción ilegal, no se presentaron, ¿no? Mayor costo de la prestación a través de ampliaciones de plazos simuladas o aprobadas ilegalmente, modificaciones a contratos simulados o aprobados ilegalmente, adicionales simulados o aprobados ilegalmente, ¿no? Esto es la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción ha identificado estas situaciones que suelen ocurrir durante la ejecución del contrato. Entonces, queda claro, ¿no? Queda claro. Entonces, hay estos actos de corrupción se pueden presentar en cualquier fase de la contratación pública. Por eso que tenemos que estar preparados. Tenemos que conocer cómo contrata el Estado, cuáles son las fases, cómo interviene y qué hacer, ¿no? En alguna de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, me quieren penalizar y para no penalizarme me están pidiendo un dinero. Yo tengo que ver, pues, si esa penalidad en realidad es correcta o no es correcta, ¿no? ¿Qué dicen las bases, qué dice el contrato, ¿no? Y qué dice la normativa respecto a cómo se debe penalizar, si se está aplicando el procedimiento correcto o no, o cómo puedo discutir yo una penalidad, una conciliación, arbitraje, ¿no? Entonces hay formas y si uno no conoce esto y si uno no cuenta con el asesoramiento adecuado, evidentemente usted tiene un contrato en que tiene ciertas expectativas, pero si le están aplicando penalidades o si le están pidiendo un dinero para no aplicarle penalidades, esas expectativas que tenía usted respecto a ese contrato no van a ser lo que usted esperaba, ¿no? Y la tercera premisa que habíamos planteado es que en cualquier fase de la contratación pública intervienen diferentes agentes y estos agentes también pueden estar, ¿no? Participando en acciones indebidas, ¿no? De corrupción, que puede ser en la entidad, en la misma entidad pública, en los proveedores u otros organismos públicos o privados, ¿no? Que pueden estar participando también en el proceso de contratación pública. Cuando hablamos de la entidad pública, comenzamos con el titular del pliego, el directorio consejo, el área usuaria, el área de presupuesto, contabilidad, almacén, tesorería, OEC, comité de selección, y pueden haber otros más, ¿no? El área usuaria desde la determinación de la necesidad, el titular del pliego, ¿no? Desde la designación del personal, ¿no? Pongo a mi amiguito, pues, como jefe de logística, ¿no? Designo al comité de selección a personas que no conocen nada, ¿no? Porque le pongo un asesor que ese asesor es el que va a llevar todo según lo que yo le diga, ¿no? Entonces eso se maneja así, ¿no? El directorio o el consejo con las aprobaciones de repente de las contrataciones directas, ¿no? De manera indebida, el área de presupuesto, ¿no? Le asigno no más presupuesto, apruebo o no la ampliación de presupuesto, si es que hay una oferta con un monto mayor al 100%, asigno o no, contabilidad, ¿no? Para agilizar los pagos, almacén, ¿no? Lo que decía yo, ¿no? Oye, ya tráeme solamente 50 y te firmo como 100, ¿no? Tesorería para los pagos, el OEC para la aprobación de los documentos, las penalidades, las conformidades, el comité de selección, que es el que conduce el proceso y es el que elabora las bases, ¿no? O sea, todo esto en cualquier área, ¿no? O sea, desde el portero, inclusive puede estar llegando usted y le está pidiendo plata para algo, ¿no? Entonces, en cualquier, dentro de la entidad pública, ¿no? En cualquier situación se puede presentar actos de corrupción. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay carencia de personal calificado, ¿no? Por más que el OCE informó hace poco que cerca de 15,000 funcionarios del Estado y servidores ya se encuentran certificados, pero el hecho de que estén certificados no quiere decir que estén debidamente calificados. Designaciones indebidas, las remuneraciones también que son muy bajas, entonces evidentemente si un funcionario de logística de repente no está incentivado debidamente con una buena remuneración, va pues a ver que ahí se mueve mucha plata y va a estar tentado pues en actuar de manera incorrecta, ¿no? Los asesores, entre comillas, ¿no?
como les decía yo, no se designan comités de selección que los miembros no conocen nada y le ponen un asesor, pero este asesor, como sí conoce, ¿no? Es el que manipula a los comités y los mismos comités solamente firman, ¿no? Entonces se cumple el refrán: en la tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Y estos malos funcionarios lo que tratan de hacer es desanimar a los proveedores, ¿no? No, descalifícalo nomás, no admita su oferta porque no creo que apele, ¿no? Entonces, tengo proveedores, ¿no? Algunos que me llaman, hay uno de Arequipa, muy amigo mío, que me llama constantemente y muchas veces me dicen, no, yo ya tiro la toalla, ya, porque lo descalifican a cada rato, ¿no? Pero ¿qué pasa también con él? Porque ya le llamó yo la atención. Oye, pero te descalifican y me dice que revise su oferta y de repente lo han descalificado indebidamente, pero cuando yo reviso su oferta encuentro otros motivos por los cuales sí debió ser descalificado, ¿no? Y son situaciones que nosotros hemos hablado a lo largo de las capacitaciones anteriores. Entonces yo le digo, oye, pero tú me dices que te ayude, que te apoye, pero tú supuestamente has participado en mis capacitaciones, pero en tal capacitación yo ya hablé de eso, yo mencioné eso y expliqué que no debe hacerse eso, no, que debe hacerse de tal manera y tú estás cayendo. Entonces quiere decir de que cuando tú estás en las capacitaciones no estás escuchando, no estás atento o no has asistido a esa capacitación, porque yo ya lo he hablado, lo he dicho, ¿no? Entonces, los proveedores sí se desaniman, ¿no? Porque eso es lo que quieren hacer, pues, los malos funcionarios, ¿no? Te descalifican, no admiten tu oferta y los proveedores se desaniman. ¿Y cómo se combate eso? Con capacitación y con el asesoramiento adecuado, ¿no? Si un proveedor, yo tengo clientes, mi primer cliente que me contrató a mí, ¿no? Tengo con él 24 años, ¿no? Tenemos 24 años con este cliente que es una empresa transnacional, ¿no? Tenemos 24 años, no me suelta, ¿no? Porque ha entendido que para contratar exitosamente con el Estado se requiere, ¿no? Estar bien asesorado, ¿no? Yo siempre insisto en eso, ¿no? Deben de contar con el asesoramiento adecuado. Si ustedes sacan la cuenta de cuánto dinero vienen perdiendo elaborando ofertas, o que les resolvieron un contrato, o que lo sancionaron, ¿no? ¿Cuánta plata han perdido versus a cuánto hubieran pagado por un buen asesoramiento? Les aseguro que con un buen asesoramiento, ¿no? Todo ese dinero que ustedes pueden haber perdido por no contar con asesoramiento, no lo hubieran perdido, hubieran ganado plata y como estas empresas que nos contratan a nosotros, ¿no? Nos contratan porque sabe que nosotros estamos con ellos para solucionar los problemas que puedan tener, para evitar que también caigan en situaciones de actos de corrupción o contra la libertad de competencia, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos nosotros. Respecto a los proveedores, ¿no? Primero habíamos hablado de las entidades públicas, pero los proveedores también, ¿no? Los proveedores también incurren en actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que dice: el papel aguanta todo. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque lamentablemente los procedimientos sancionadores que se ven en el tribunal, en su mayoría, son por presentación de información inexacta o documentos falsos. Y es una mala práctica de algunos proveedores, ¿no? De tratar de ganar un proceso de selección, una buena pro, presentando documentos, ¿no? Que no tienen información concordante con la realidad o que han sido adulterados, ¿no? Los proveedores también forman gremios, ¿no? Se agrupan, hacen colusiones indebidas, ¿no? Para manipular el valor estimado de la contratación, para manipular las expresiones técnicas, ¿no? Se conoce, forman grupos económicos. Los representantes autorizados o distribuidores, lo que les señalaba hace un instante, ¿no? Se ponen de acuerdo con el fabricante y el fabricante les entrega sus documentos, ¿no? O las autorizaciones solamente a 2 o 3, ¿no? También se ha visto eso, ¿no? Que para presentarse a un proceso hay que presentar, pues, de repente documentos del fabricante, ¿no? El DIGESA, el BPA, ¿no? El plan JAXA, ¿no? Pero el fabricante solamente se los da a algunos de ellos, ¿no? Inclusive les da una carta y dice, oye, solamente mandan una carta, inclusive yo he visto, ¿no? Casos en que mandan una carta a la entidad pública: por si acaso yo solamente he autorizado a estas 3 empresas. Quiere decir que las otras que se quieran presentar con los documentos de ese fabricante no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, el fabricante está diciendo quién va a ganar.
¿no? Eso también no es algo correcto, ¿no? Los documentos del estudio de mercado, como hemos mencionado, ¿no? Se presentan cotizaciones, se ponen de acuerdo para presentar, se ponen de acuerdo para presentar consultas y observaciones. Los documentos de la oferta también, cuando uno analiza los documentos de las ofertas, ¿no? Se da cuenta de que, por ejemplo, 2 o 3 proveedores tienen los mismos documentos de los profesionales, de la maquinaria, ¿no? De las autorizaciones, ¿no? Entonces, un poco sospechoso eso, ¿no? Y la información inexacta o falsa, ¿no? Que les decía yo, que algunos malos proveedores todavía están ganando estos procesos de selección adulterando documentos o presentando información que no es concordante con la realidad, ¿no? Pero eso, si el tribunal lo evalúa, puede sancionarlos. Y otros órganos que intervienen en este proceso de contratación pública, ¿no? Pueden ser el OCE, ¿no? Que en algún tiempo hubo problemas pues con la transparencia de los documentos que emitía el OCE. Como hemos mencionado, también se llama organismo supervisor, pero no ha estado supervisando de la manera adecuada, ¿no? Alguna vez también por ahí se criticó que habían opiniones que no estaban bien fundamentadas, ¿no? Los pronunciamientos también, ¿no? Por ejemplo, se desearía, ¿no? Que a través de los pronunciamientos se elimine un poco el direccionamiento, pero muchas veces en los pronunciamientos que vemos, el OCE señala la entidad es la responsable de la determinación de la necesidad, por lo tanto yo no puedo opinar. Entonces, OCE, ¿no? Si tú eres supervisor, tú tienes que opinar, pues tú tienes que contar con técnicos también, no solamente con abogados, sino con ingenieros alimentarios, ingenieros electricistas, ¿no? Que puedan opinar sobre la parte técnica, ¿no? Si no, la entidad pública va a seguir haciendo el direccionamiento, pues porque tú le dices, no, la entidad es la responsable, entonces tú no opinas, ¿no? Eso me parece particularmente que no debe ser así, ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto a la designación de vocales, ¿no? Ampliaron los plazos de los vocales, ¿no? Hay vocales que tienen ya periodos vencidos. Hubieron muchos concursos de vocales donde se declararon desiertos o solamente pues, se seleccionaron a 2 o 3, ¿no? Recibí algunas quejas de personas que participaron en esos concursos, ¿no? Indicando de que no estaban contentos con los resultados. También se mencionaba pues de que ya felizmente todo eso también ha ido cambiando porque antes era peor, ¿no? Que una sala, por ejemplo, ante una misma situación decía blanco y otra sala, ¿no? Decía negro o a veces inclusive la misma sala, ¿no? Una misma situación decía blanco y luego decía negro, ¿no? Ya, eso felizmente ha ido cambiando, ya se está cumpliendo más los criterios de predictibilidad. Lo que sí faltaría es que se emitan más acuerdos de sala plena, ¿no? Para sentar justamente estos criterios de predictibilidad y eso les aseguro que va a disminuir la carga procesal en el tribunal. Si es que ahora hay muchas impugnaciones, ¿no? Es porque no se tiene pues acuerdos de sala plena que sienten precedentes obligatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo ya sé que el tribunal ante una situación en particular va a decir, oye, blanco, entonces yo le digo a quien me está consultando, oye, mira, ante una situación similar de tu caso, el tribunal va a decir blanco. Entonces no te conviene impugnar o te conviene impugnar, ¿no? Depende de lo que se esté consultando. Pero al no existir eso, es como tirar una moneda al aire, pues no, yo no sé si el tribunal hoy día va a decir blanco o va a decir negro, porque no hay criterios de predictibilidad, ¿no? Y a través de estos acuerdos de sala plena se convierten en precedentes de cumplimiento obligatorio. Perú Compras también fue cuestionado en un tiempo, pero veo que ha cambiado mucho. Hubo algunos cuestionamientos por ahí, sobre todo creo que fue por la época de la pandemia, por las compras, lo involucraron un poco por las compras de las vacunas, creo que fue, o de las pruebas rápidas, ¿no? Pero en mi opinión está haciendo un buen trabajo. Antes, cuando hablábamos con notarios o juez de paz, ¿no? Acá también estaban involucrados, ya no participan notarios y juez de paz, ¿no? En los procesos de contrataciones públicas, salvo que haya que legalizar pues algún documento. Antes actuaban en los actos públicos, ¿no? Los notarios o juez de paz, y ahí se veía cada cosa. Yo en un caso me acuerdo
que un notario público cobraba un porcentaje del valor referencial para su participación como notario. Increíble, ¿no? O sea, en vez de tener una tarifa fija por su participación, por hora, ¿no? Por tipo de proceso, no lo sé, pero no, él cobraba un porcentaje del valor referencial del proceso de selección. O sea, me pareció. Y muchos notarios eran los que dirigían prácticamente esos actos públicos, ¿no? Y yo me peleé alguna vez, me acuerdo, con un notario, ¿no? Porque él no tenía por qué dirigir, quien tenía que dirigir era el comité especial en ese tiempo, ¿no? Pero no, el notario se tomaba atribuciones que no correspondían, ¿no? También en un tiempo hubieron participaciones después de los organismos internacionales, ya esto ha bajado bastante, ¿no? Sigue todavía PNUD, UNOX y BID, pero antes estaba OEI, OIM y otros, ¿no? Ellos ya no realizan procesos de contratación públicas, pero estos procesos de la OEI y de la OIM fueron muy cuestionados, ¿no? UNOX, BID y PNUD aún siguen. MEF, Ministerio de Vivienda y Construcción, MINSA, ¿no? Que tienen normas sectoriales. Se cuestionó al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que para la asignación de recursos pedían un porcentaje o le indicaban al alcalde, ya yo te doy yo te asigno presupuesto, pero tienes que ganar tal proveedor, ¿no? O sea, eso se habla de eso, ¿no? Se menciona que eso funcionaba así, ¿no? La Contraloría General de República, el órgano de control institucional, las acciones de control. Hay muchas acciones de control que no están bien llevadas, se han criticado mucho. Ya ha mejorado un poco todo esto, pero antes, por ejemplo, los órganos de control institucional eran pagados por la propia entidad pública, ahora ya no, los pagan la misma Contraloría General de la República. Los árbitros también, recuerdan los casos de los árbitros que fueron denunciados por los casos de Odebrecht, Lavajato. El Poder Judicial con las acciones contenciosas administrativas, las medidas cautelares de favor, ¿no? Y los medios de comunicación también, ¿no? Que a veces con la presión mediática que hace un medio de comunicación pueden influir en una decisión, ¿no? En una determinada contratación, ¿no? Entonces, todas estas acciones estas entidades, ¿no? Públicas o privadas que intervienen acá, ¿no? Pueden estar de alguna manera, pues, actuando de manera incorrecta. Las certificadoras también, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada me llegó información de una certificadora que estaba dando los ISO 37001 y no hacía prácticamente ninguna auditoría, nada, ¿no? Sino pasaba un tiempo, una semana, 10 días y le entregaba a la empresa su ISO 37001, ¿no? En una semana no creo que se haya hecho una auditoría, ¿no? Entonces también eso ocurre como del lado de organismos privados, ¿no? O la emisión de certificados, ¿no? Certificado de conformidad, certificado de calidad, ¿no? Y si bien es cierto, todo esto que hemos hablado, lo hemos vivido nosotros y lo hemos visto en las contrataciones públicas bajo la ley de contrataciones del Estado, lo mismo, ¿no? Lo podemos trasladar a las normas especiales, ¿no? A las cajas municipales, las concesiones, asociaciones público-privadas, obra por impuesto, Coliwarma, o sea, lo mismo puede estar siendo replicado en este otro tipo de legislación, ¿no? Entonces, esto pues puede estar sucediendo de la misma manera. La base de los procedimientos de selección tienen una nota respecto al deber de colaboración, que ya lo hemos hablado la semana pasada, ¿no? Y también hay una cláusula anticorrupción obligatoria en los contratos que firma un proveedor con el Estado. El incumplimiento de esta cláusula anticorrupción puede determinar la resolución del contrato o la nulidad también del contrato. Y les había mencionado que cuando se declara nulo un contrato bajo esta situación, la entidad no está obligada a pagarle al contratista por las actuaciones que hubiera prestado, las prestaciones que hubiera ejecutado, ¿no? Y los enlaces para poder hacer las denuncias, el gobierno crea el canal único de denuncias. Esta fue la nota, eso fue en el año 2020. Y este es el acceso a la plataforma única de denuncias, cómo denunciar un acto de corrupción. Esta es la plataforma única de denuncias. Si alguien quiere hacer una denuncia, el Estado tiene esta plataforma. Acá aparecen todas las entidades públicas, ¿no? Es un formulario electrónico donde se pueden presentar las denuncias de actos de corrupción.
denuncias ante la Contraloría General de la República en esta dirección, denuncias ante la Fiscalía, el Ministerio Público, en esta dirección, ¿no? Entonces, hay formas como denunciar, ¿no? Los medios de comunicación también. Nosotros publicamos en nuestro portal también, ¿no?, las noticias que nos llegan de actos de corrupción, ¿no? A veces nos llegan también denuncias, las investigamos y de ser el caso las publicamos en nuestro portal, porque es la única manera en que podemos, ¿no?, luchar contra la corrupción, denunciando, no quedándonos callados, ¿no? El peruano evalúa la creación del Ministerio Anticorrupción. Esta fue una nota que salió en el año 2021, pero no hicieron nada. Declaran de interés incluir en el currículo escolar contenido sobre lucha contra la corrupción. Ojalá que se haga, se declara de interés, pero no sé si se habrá hecho. Por cada sol invertido en control concurrente, el Estado ahorra 6, ¿no? O sea, si decimos que estamos perdiendo 25.000 millones de soles en corrupción, ¿no?, que se inviertan 5.000, pues se invierten 5.000 de esos 25.000 millones de soles, ¿no? Entonces, con esos 5.000 se supone, según las estadísticas del Contralor, ¿no?, que se va a ahorrar, ¿no?, 30.000. Se invierten 5.000 y se van a ahorrar 30.000, ¿no?, en corrupción. Me parece que es un poco exagerada la cifra, pero bueno. Yo sí pienso que con una mayor inversión, ¿no?, en acciones hay acciones para poder evadir la corrupción o combatir la corrupción, deben dar resultados, ¿no? Nuestras propuestas, ¿qué proponemos nosotros? Primero, establecer un marco legal uniforme y eficiente, ¿no? Ya hemos mencionado que el marco legal actual no funciona, es profuso, ¿no?, disperso y confuso. Una permanente capacitación de funcionarios y servidores y sobre todo especializada en contrataciones y en valores, ¿no? O sea, no solamente que se certifiquen, sino que se capaciten a los funcionarios y de manera obligatoria. Por ejemplo, ¿no?, si el alcalde va a designar o el gerente municipal va a designar a un comité de selección, en esa resolución que se está designando al comité de selección o con otra resolución, que se asigne un presupuesto para que todos los miembros del comité de selección sean capacitados, ¿no? Antes de comenzar su función como miembro del comité, tienen que ser capacitados, ¿no? O sea, y si ya tienen capacitación, bueno, ¿no? Pero si no la tienen, que sean capacitados. Una adecuada selección y designación de funcionarios, servidores e integrantes del comité de selección por perfiles de puestos y una buena remuneración también. Que contemos con mayores documentos estándar, tenemos bases estándar, que hayan, por ejemplo, especificaciones técnicas estándar, términos de referencia estándar, estudios de mercado estándar, ¿no? Antes había una directiva que regulaba cómo se elabora el resumen ejecutivo, ya no hay. Entonces las entidades públicas hacen su resumen ejecutivo y su estudio de mercado de cualquier manera, ¿no? No se sabe cómo están determinando si es que hay pluralidad de ofertas o no, no hay una forma de verificarlo. Si el Estado, por ejemplo, compra casi siempre lo mismo, ¿no?, entonces ya debería haber expediciones técnicas estándar, ¿no? Y por zona, ¿no? Para la costa, por ejemplo, expediciones técnicas de este tipo para aceite, ¿no? De este tipo para computadoras, bueno, que ahora se compran por acuerdo marco, ¿no? O sea, debe haber, pues, ¿no? Si el Estado siempre compra lo mismo, ¿no? Es cuestión de sacar esa información que existe, ¿no?, y establecer documentos estándar, documentos normativos, directivas. Muchas entidades públicas deberían tener directivas que no las tienen. Cada entidad pública, por ejemplo, debería tener una directiva para contrataciones menores a las 8 UTs y no las tienen, para contrataciones directas y no las tienen. Entonces, el OCE debería emitir modelos de directivas de contrataciones menores a 8 UTs o contrataciones directas, ¿no?, para que la entidad pública solamente adecue esos modelos, ¿no? Mayor participación de la sociedad civil y gremios empresariales, participación de las universidades y colegios profesionales, así como se dice que en los currículos de los colegios se va a incluir cursos anticorrupción. En todas las universidades, ¿no?, también debería haber un curso obligatorio de temas anticorrupción y contrataciones del Estado, ¿no? Todos los ingenieros deben estar, ingenieros, administradores, economistas, arquitectos, porque un ingeniero tarde o temprano
va a tener que ver algo con contratación pública, ya sea si trabaja en una entidad pública o ya sea si trabaja como para una empresa privada. Entonces, todos los profesionales, ¿no? Sobre todo de esas ramas que he mencionado, ingeniería, arquitectura, economía, administración, los abogados, deberían tener cursos obligatorios, ¿no? Anticorrupción y en contrataciones del Estado. Entonces ya estarían preparados, ¿no? Para poder enfrentar alguna situación que tenga que ver, pues, con las contrataciones públicas. Un sistema de verificación de información de documentos, ¿no? Para eliminar un poco la proliferación de documentos con información inexacta o falsa, ¿no? A través de la SUNAT, colegios profesionales, SUNAR, ¿no? Se presentan muchos documentos que sustentan una supuesta experiencia, ¿no? Pero no hay forma como convalidar con la SUNAT si efectivamente la empresa ha declarado o no esas contrataciones. Entonces habría que ver una forma cómo se cruza información, ¿no? Que hay un contrato, a ver, este contrato ha sido declarado en la SUNAT o no ha sido declarado. Supervisión y control adecuado, permanente y oportuno del OCE, de la CGR, los OSIS, y el uso de medios tecnológicos, la inteligencia de negocios en el SEACE. El SEACE tiene mucha información que no se está utilizando. Por ejemplo, el SEACE debería estar enviando alertas, ¿no? Oye, esta municipalidad está haciendo una contratación directa, ¿no? Y al toque informarle a la dirección de riesgos, mira, hay una contratación directa, revísala, evalúala, ¿no? O a través de la inteligencia de negocios, ¿no? Que se haga un análisis de los documentos y se vea, pues, si los documentos de una contratación directa, por ejemplo, están infringiendo algo, ¿no? Si están de acuerdo a lo que señala la norma, no, al sistema de alerta, trazabilidad, blockchain, ¿no? Hay muchas formas que se pueden crear para evitar estas. Por ejemplo, los impedimentos para contratar con el Estado. Si cada funcionario público presenta su declaración jurada de intereses, ¿no? Donde están sus familiares, todo eso debe estar en un repositorio y se hace un cruce de información, ¿no? Mira, ha entrado este congresista y su hermano se está presentando a este proceso, una alerta. No se puede presentar, ¿no? Porque tiene su hermano que es congresista. No, ahora no. Luego que ya firmó contrato, luego que ya cobró, ¿no? Nos damos cuenta que era su hermano y que no podía contratar con el Estado, ¿no? ¿Para qué están, pues, los sistemas de alerta, ¿no? Que se pueden crear, ¿no? Para evitar eso antes que suceda, no después, pues, porque ya se gastaron el dinero y lo usaron de manera incorrecta, perjudicándonos a todos, ¿no? Muy bien, con eso termino yo la parte del tema del día de hoy. En pantalla el modelo de certificado que van a recibir los que nos están siguiendo por GoToWebinar, ¿no? Este es el certificado que emite GoToWebinar. Como ven, no tiene número de horas, no tiene firma, no tiene sello. Y nosotros emitimos un certificado opcional para aquellos que lo deseen. Mañana les llega un correo con las indicaciones. Pueden pedir un certificado por cada webinar, un certificado por los 12 webinars principales o uno por los principales y algunos temas complementarios, ¿no? Dependiendo de lo que deseen, ¿no? Y la información del servicio de asesoría integral Licita Fácil, que es el que le comentaba yo, que tienen nuestros clientes, ¿no? Los clientes que manejamos ahora, que nosotros los acompañamos, ¿no? Estamos con ellos para evitar todas estas situaciones, ¿no? Y procurar, pues, de que las contrataciones que realizan nuestros clientes sean llevadas de manera exitosa sin tener que incurrir en una acción indebida de corrupción o de que atente contra la libertad de competencia, ¿no? Los colaboradores que estamos contando para este año, tenemos la Expo Proveedores, que está colaborando este año con nosotros para poder emitir estos seminarios. OBS Bob, que es la cámara que estamos usando nosotros. Tenemos alguna de estas cámaras, si alguien está interesado. Son cámaras con inteligencia artificial, se mueven con los gestos o con control remoto. Nosotros vamos a estar en la Expo Proveedores el 15, 16 y 17 de marzo. También pueden solicitar información si alguien quiere participar en la Expo Proveedores. Exa Consulting, que es la empresa que nos apoya con la retransmisión de nuestros eventos en Facebook Live y en YouTube Live. Y Licisoft, que es la empresa que recomendamos nosotros para con los buscadores, ¿no? Buscadores en el SEACE, que es el tema que vamos a hablar la próxima semana.
Y en pantalla, finalmente, nuestros datos de contacto, ¿no? La página de compras estatales, donde todos los días publicamos noticias relacionadas con las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. La información del servicio Licita Fácil, si alguien está interesado en conocer más. La página donde publicamos todos nuestros seminarios, la información, licitafacil.pe de la webinar. Mi correo personal, mi teléfono personal y el correo de denuncias, si es que alguien quiere enviarnos información de algún supuesto acto de corrupción para que lo podamos evaluar y, de ser el caso, publicar en nuestro portal, ¿no? Con eso culminamos la parte expositiva. Le pido a nuestros amigos de ESA Consulting que cierren el acceso a Facebook Live y YouTube Live. Nos quedamos con los de GoToWebinar, agradeciendo a los que nos han seguido por Facebook Live y YouTube Live e invitándolos a que los siguientes seminarios participen por la plataforma oficial de GoToWebinar. Gracias a todos ustedes. Repito, nos quedamos solamente con los que están en GoToWebinar para la fase de la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta y micrófono en su dispositivo, por favor que levante la mano, que lo habilite y le doy pase para que pueda formular. José Rimarache está con la mano levantada, pero no habilita el micrófono. Ahora sí, José, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta, José? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los presentes y agradeciendo por toda la información que nos está brindando, que es de mucho interés para poder combatir este mal que nos aqueja a los peruanos. Bien decir, como dijo, a todos los funcionarios muchas veces se habla de que se le debe sancionar con penas, ¿no? Pero se debe sancionar, inhabilitarlos de por vida, para que así ellos ya, los que siguen, ¿no? Los nuevos funcionarios ya no tendrían la opción de cometer actos de corrupción. También se habla otro tema de las compras directas menores a 8 UITs. Sí, muy bien se sabe que esto es una agilidad para que las entidades agilicen más sus compras. También ha abierto una puerta para la corrupción, ya que las compras directas, varios postores hacen un cuadro comparativo, 2 o 3 propuestas para que haya un ganador, ¿no? ¿Cómo evitar eso o cómo mejorar esas opciones? Gracias, José. Bueno, yo pienso que en lo que es de las compras menores a 8 UITs, ¿no? En primer lugar, el OCE debería emitir un modelo de directiva para que cada entidad pública adecue ese modelo, ¿no? A su propia entidad pública, ¿no? Y porque hay muchas, o sea, la norma señala que cada entidad pública debe tener directivas, debe crear sus propias directivas, entre ellas esta de las 8 UITs, ¿no? Entonces hay muchas entidades públicas que no tienen esta directiva, ¿no? Esa directiva debe establecerse, ¿no? Oye, tiene que haber mínimo 1, 2 o 3 postores, tienes que, tiene que haber por lo menos 2 o 3 días, ¿no? Tienes que publicarlo en tu página web, no sé, o sea, que la directiva establezca mecanismos para transparentar un poco más este tipo de contrataciones, ¿no? Menores a 8 ITs, ¿no? Y si fuera posible, pues que cada entidad pública tenga su propia plataforma, ¿no? Se puede, pues, crear, como les decía, ¿no? Hemos dicho que se pierden 25.000 millones, que el año pasado se han perdido 25.000 millones de soles en actos de corrupción. ¿Con cuánto? Con 10 millones de dólares, con 5 millones de dólares, con 1 millón de dólares, se puede crear una plataforma, ¿no? De compras menores para que cada entidad pública la instale en su computadora y se maneje de manera más transparente. Yo creo que sobrado sí, ¿no? O sea, que se cree una plataforma, ¿no? de estas contrataciones menores, que evidentemente no va a ser, pues, para acceso para todo el mundo, sino solamente de repente para la localidad, ¿no? De alguna forma, que esta misma plataforma sea la que haga las invitaciones, la que haga la determinación del orden de prelación, etcétera, etcétera. Se queda la plataforma y esa plataforma que crea el OCE de repente, ¿no? Contrata una empresa para que el OCE cree esa plataforma y esa plataforma cada entidad pública, ¿no? La va a utilizar. Y esa plataforma, ¿no? Que vaya informando directamente a un ente rector, ¿no? Donde se va haciendo verificaciones y cruce de información, alertas, todo eso se puede hacer. Lo que falta es voluntad de hacerlo, ¿no? No quieren hacerlo. Aquiles Alvarado, estás con la mano levantada, habilita tu micrófono, por favor.
No apagues el micrófono, Aquiles, lo estás apagando. Aquiles, prende tu micrófono, Aquiles Alvarado. Ahora sí, te escucho. Buenas noches, doctor, y a todos los presentes. Para empezar, es muy bueno todo esto lo que se aprende. En verdad es muy duro y crudo la realidad de la corrupción. Lo he vivido, lo he visto y realmente me duele muchísimo lo que pasa. Es por ende el sistema político que tenemos hoy en día y la clase de vida también que hay, pues, estamos pasando. La pregunta es esto, ¿cómo, cómo puedo identificar a la comisión, ¿no? Para poder denunciar? Le digo esto porque he trabajado en las provincias, ¿ya? Y he escuchado, tengo grabación, ¿no? Decir, ¿no? No te preocupes que la comisión ya lo sabe, solamente necesito esto, esto es para la comisión y esto es lo mío. Listo, solamente preséntate, te damos esto y ve al 100%. La obra es tuya, pero necesitamos esto. La comisión requiere de esto también. La comisión ya está sustentada, ya lo sabe, tú no te preocupes. La pregunta es, doctor, ¿cómo sé quién es la comisión para denunciar a la comisión? Para que Claro, no lo que hagan pasa, lo que pasa es estos que actos de corrupción. nosotros estamos limitados en ciertas cosas, ¿no? Nosotros tampoco lo podemos hacer, ni tú tampoco, pero sí hay quien lo pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, te digo, la Fiscalía, la DIRCOCOR, ¿no? Porque ¿qué va a hacer la DIRCOCOR? La DIRCOCOR es la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, con la que yo tengo algunos conocidos ahí, porque les he dictado algunas capacitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? Solicitan al juez, ¿no? Las escuchas. Entonces van a comenzar a intervenir teléfonos, porque tú hablas de comisión, pero ya sabes que es una entidad pública, ya sabes de qué entidad pública me estás hablando, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a comenzar a intervenir teléfonos. Intervienen el teléfono del alcalde, del gerente municipal, del gerente de logística, del gerente de obras, porque hay indicios, ¿no? Con esa grabación que tienes tú, ya hay un indicio de actos de corrupción. Entonces van a intervenir teléfonos y van a identificar y van a saber quiénes son. O sea, la cosa es que no nos quedemos callados, que hagamos, ¿no? Yo te digo, Ministerio Público o la DIRCOCOR. Bueno, el audio me lo hicieron llegar. El tema es esto porque yo he participado en licitación, ¿ya? Y en 4 oportunidades en esta misma institución, es una provincia, se llama la provincial, ¿no? Pero lamentablemente no he podido ganar, y a pesar que hemos ido con todo, la experiencia nos sobra, tenemos bastante experiencia, las ganas de hacer por esa provincia, tenemos muchas ganas porque son distritos y provincias abandonadas, que veo muchas empresas hacen lo que se da la gana, pero nuestra facultad de nosotros es ir por otro medio, por otra manera, hacer lo bueno, hacer lo justo en esa zona que bastante se requiere. Pero lamentablemente la comisión es la que nos toca y nos elimina automáticamente, no podemos. Y último me llegó un audio, me dijo aquí, por esta razón es que no has podido. Yo sé, te conozco, tú tiras, mandas para alcalde, pero en este asunto estás peleando con algo que no vas a poder. Pues yo digo, ¿quién diablos es la comisión? ¿Quién es para agarrarlo del cuello? ¿Quién es? Quiero saber, ¿dónde los encuentro? Hacer la denuncia. Como te digo, si tú no puedes hacerlo, vete a la DIRCOCOR, ¿no? O vete a la Fiscalía. Y ellos tienen las herramientas para poder hacerlo. ¿Ok? Bueno. Gracias, Aquiles. Gracias por tu comunicación. A ver, tengo mensajes en el chat. Las empresas tienen un plan anual, pero sin embargo compran con entregas de 5 o 10 días, cuando están los plazos de entrega totalmente coludidos. Debe tener un sistema que cargue la fecha de la guía de remisión con la fecha real de recepción para ver los verdaderos plazos de entrega. Bueno, Jorge salió. Bueno, ahí lo que podemos hacer, ¿no? Se pide por transparencia. Para eso está la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, por transparencia, podemos pedir copia de las guías de remisión para saber cuándo realmente entregaron y si es que ver si es que ha habido un atraso o no, o si es que ha habido una ampliación de plazo o no, ¿no? Piden pagos antes de publicar los resultados de la buena pro. Como son los únicos que saben quién ganó, piden al adjudicado como si le hiciera un favor por publicar la buena pro. Bueno, evidentemente sabemos que eso sucede, pero si uno tiene la seguridad de que todo lo ha hecho de manera correcta,
y tiene los valores bien puestos, ¿no? No tiene por qué estar cediendo a esos pedidos indebidos de un pago, ¿no? Para que publiquen a buena pro. Joel Nilton, habilita tu micrófono, Joel. Ahora sí, te escucho, Joel. Joel, buenas noches. Sí, sí, buenas noches, doctor Arabia. ¿Por qué no se propone eliminar esto de los beneficios o la reducción de la oferta y que todos postulen al 100%? La verdad que si vemos la casuística o los casos, de la experiencia, y justamente últimamente hizo un estado discrecional sobre pérdidas por obras, ejecución de obras del Contralor, y que es inoportuno que a esta hora las hacen las fiscalizaciones, no hacen el control previo nunca. ¿Por qué no se elimina esa burocracia, esa mentira, no? Y el tema de la discapacidad, que también suman puntos, las pymes. Yo creo que ya se debe de evitar eso, y creo que es una farsa, en verdad. Que sea la discapacidad en el momento de la propuesta, sí, pero para que inicie la obra. No porque está registrado en el Ministerio de Trabajo, no, sino que al inicio, ¿no? O sea, ya. Sí, como les digo, ¿cuánto vas a poner de tu personal que requiere? Pues si la obra requiere personal, 100 personas, ya, el 2% ya, pónmelo, ya. Ahí con su DNI que empezó el trabajo ya los veo. La verdad que solamente lo utilizan para estos procesos. No le dan realmente a la gente discapacitada. Es una farsa. Y solamente se benefician en las obras y solamente unos pocos tienen con discapacidad. Yo creo que eso hay que cambiar el chip. No existe. En Perú Compras, la verdad que también es una copia de Chile. Hablémonos claro, es una copia. Pero nuestra adaptación al Perú debe ser distinta. A veces nos llaman, nosotros enviamos el Perú Compras, soy un funcionario, José, soy funcionario, entonces dice, yo envío, por ser una marca, ¿no? Una marca TON, HP. Y porque yo elijo TON HP, y dice, ¿sabe qué? Usted va a ser evaluado, controlado, qué sé yo, un tema así como publicidad, ya parece marketing, habla de anticorrupción y control. Cuando no es así, uno le compra toner, HP, una marca, un número tal, pero compra son de diferentes tiendas, o de diferentes distribuidores, diferentes postores, no uno. Entonces yo creo que hay un error ahí de Perú Compras. Supone que Perú Compras es sistematizado y es automático. Parece que fuéramos ya un proceso normal, porque ahora ya se inventó que por qué no le compró, tiene que sustentar. Entonces, por qué lo devolvió, todo esto también tiene que sustentar. Correcto, pero debe ser en esa misma línea. En esa misma línea, en el sentido de si se adjunta la orden de compra aceptada, debe haber la columna siguiente, ¿por qué no se acepta ahí automáticamente de frente de sustentar? Y después de cosas rechazado, qué sé yo, ahí mismo, ¿no? Esto yo creo que debe ser más práctica y debemos avanzar más en lo que es Perú Compras. ¿Quiénes son los que requieren más inmediato esto? Que necesitamos que se abastezca un bien. En este caso, salud. En este caso, los alimentos para los comedores, temas sociales. Todo eso tiene que Perú Compras apuntalar. Y como usted se bien decía, ¿no? Necesitamos técnicos ¿por qué no hacemos una ficha técnica de vereda? Una ficha técnica de un mantenimiento extraordinario. Qué difícil es. ¿Por qué no sistematizamos todos y avanzamos? Y nos evitamos 2, 3 meses o 4 meses, 6 meses, y se caen los procesos, y de nuevo a volver a convocar para el año siguiente el proceso. O sea, esos son mis aportes, doctor Sarabia. Gracias, Joel. Sí, como les decíamos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden cambiar, ¿no? O sea, muchas veces quienes hacen las normas no están en el campo, ¿no? Si se les ocurre, pero hacen cosas que piensan que deben funcionar, pero no son los que están en el campo. Para hacer estas normas deben consultar a los que están en el campo. ¿Qué se puede hacer para acabar la corrupción en el Estado? La mayoría de obras está direccionada y creo que no es suficiente. Bueno, ya lo hemos dicho, sí, la mayoría de obras están direccionadas, pero lo que tenemos que hacer es capacitarnos, contar con el asesoramiento adecuado y participar, ¿no? De manera adecuada, porque se puede ganar. Se puede ganar. Nosotros tenemos nuestros clientes que ganan procesos sin tener que incurrir en ningún acto de corrupción.
¿Por qué el OCE no cruza información con otras entidades? Se da el caso de residentes, supervisores y personal técnico que están simultáneamente en varias obras. Bueno, eso debería verlo los colegios profesionales, ¿no? Los colegios profesionales deberían llevar un control de dónde están trabajando los profesionales. Aumentar el sueldo de los alcaldes a funcionarios. Puede ser también, ¿no? En las fases de contratación se mencionó sobre la carta del fabricante. Esto el OCE lo seguirá solicitando. Si no es así, ¿hay algún reglamento, algún artículo de la ley? Como tengo entendido, me parece que ya se eliminó de la carta del fabricante, ya no se pide. ¿Dónde se puede encontrar la comisión? Eso ya lo hemos hablado con Omar. ¿Por qué es necesario que una empresa deba tener experiencia? Bueno, igual cuando usted contrata a un gerente, su gerente tiene que tener experiencia. Pues. Si usted contrata a un contador, su contador tiene que tener experiencia. La experiencia es indispensable, sobre todo para lo que es servicio, ¿no? Para bienes de repente no. Muy bien. Son 8:30 ya de la noche. Con esto damos por finalizado. No hay más preguntas tampoco. El seminario del día de hoy los esperamos la siguiente semana. Igual